Botrixhumo presenta Magda y el eco del retrato. Capítulo 3. Conexión. Magda, la artista, descubre que su don conecta sus retratos con el más allá, revelando que solo puede pintar a quienes ya han fallecido, transformando sus obras en portales al mundo de los muertos. Al pintar a la novia desaparecida de un hombre, Magda desata una conexión con el más allá. La pintura no solo emana una energía inquietante, sino que también guía al hombre hacia la verdad sobre la trágica muerte de su pareja, mientras Magda enfrenta el oscuro y abrumador peso de su don. El detective Wen, intrigado por el misterio que rodea a Magda y el inquietante poder de sus retratos, se sumerge en la enigmática conexión que sus obras parecen tener con los muertos. Tras analizar un retrato de un hombre desaparecido, encuentra una pista que lo conduce a una casa en el bosque. Allí, Wen desentierra un cadáver que resulta ser el hombre desaparecido, confirmando la conexión inexplicable entre las pinturas de Magda y las almas de quienes ya no están. Una noche, en su taller, Magda se encontraba frente al lienzo, como tantas veces antes, cuando las ganas de pintar parecían invadirla. Pero esta vez no era igual. Algo había cambiado. Sentía una desconexión con la inspiración que antes fluía de manera natural. Todo comenzó cuando se dio cuenta de que, sin saber cómo, empezaba a retratar rostros de personas fallecidas, seres a los que nunca había conocido en vida. Las imágenes llegaban a su mente sin previo aviso, dictadas por una presencia invisible. Para Magda, eran como fantasmas, como si aquellos que habitaban en el más allá la buscaran, intentando comunicarse con ella a través de sus pinceles. Un don extraño, si es que se podía llamar así, había caído sobre ella. Y ese don macabro le daba miedo. Había algo oscuro en esos rostros, algo inquietante, algo que la atormentaba al punto de no poder pintar como antes. Aquella noche, mientras miraba el lienzo en blanco, no lograba ver nada. Nada de inspiración, solo el vacío. Decidió tomar un trago de vino. Tal vez una copa la relajaría, la ayudaría a pasar un rato agradable y a retomar el arte que tanto amaba. Pero una copa llevó a otra, y otra más. El alcohol comenzó a nublar su mente y a enturbiar la claridad de su visión. Mientras el vino fluía y las horas pasaban, el dibujo y el alcohol se convirtieron en sus únicas compañías. Los rostros en su mente no desaparecían, pero se volvían más distorsionados y más insistentes. Al final, la noche se la tragó y la artista, agotada, quedó dormida en su taller. Al día siguiente, la artista despertó en su viejo sofá, ese mismo sofá que siempre la acompañaba cuando se sentaba a meditar en silencio mientras pintaba. Sin embargo, aquella mañana fue distinta. El sofá la había visto amanecer, y la artista no recordaba cómo había terminado allí, ni cómo había quedado dormida. Sentía su cabeza pesada, su cuerpo adolorido y un tanto confundida, ya que nunca solía excederse con el vino. Un leve malestar la invadió, pero algo más la perturbó. Cuando levantó la mirada, sus ojos se encontraron con el lienzo. En un principio, no comprendió lo que veía, pero al fijarse más detenidamente, un escalofrío recorrió su espalda. Horrorizada, se dio cuenta de lo que había pintado en su estado etílico, un retrato vívido y detallado del joven que había llegado a su taller semanas atrás, desesperado por retratar a su novia desaparecida. Ese joven había buscado consuelo en el arte después de perder a su amada, una chica que, gracias a su pintura, fue encontrada enterrada en el jardín de una casa abandonada. Él había sido el que, tras la tragedia, parecía decidido a seguir adelante, a dejar atrás el dolor y reconstruir su vida. Un joven decidido a cerrar ese ciclo tan oscuro, a hallar un nuevo comienzo. La chica había sido encontrada muerta, pero su hallazgo le había dado a él la oportunidad de continuar. Sin embargo, ahora,
En el lienzo del artista, aquel joven estaba allí, congelado en el retrato, con sus ojos tristes pero serenos. Y entonces, el horror se instaló en su pecho. Ese joven, que hasta hace poco había estado buscando su propio renacer, ahora estaba muerto. La misma muerte que él había sufrido en silencio, ahora había llegado a través de su pintura. La artista observó detenidamente el retrato, sus ojos clavados en la mirada del joven pintado. Esa mirada era la misma que había traído al taller aquella vez. La misma que, llena de desesperación, pedía ayuda, como si él supiera que su destino estaba sellado. Ahora, esa mirada le hablaba desde su lecho de muerte, un grito mudo que atravesaba la pintura. Sin apartar los ojos del retrato, la artista trató de descifrar algo más, de entender algún detalle oculto entre los trazos desprolijos y difusos. Sus ojos recorrieron el fondo de la pintura, donde la imagen parecía volverse borrosa, como si algo tratara de asomarse a través del caos de la pincelada. Y entonces, en medio de esa confusión de colores y formas, algo se destacó, algo que su mente no quería dejar de ver. Un puente metálico, que cruzaba sobre lo que parecía un arroyo. Pero no era un arroyo común. La corriente no parecía de agua, sino más espesa, casi como barro. La artista frunció el ceño, intentando procesar lo que veía. Esa escena, esa imagen la inquietaba profundamente. Algo en su interior le decía que conocía ese puente. No solo lo había visto, sino que lo había cruzado en algún momento. Un puente metálico, sobre un arroyo seco, que a veces producía barro. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar el lugar. El arroyo no estaba tan lejos del taller. Lo había visto muchas veces, en los días en que paseaba por la zona en busca de inspiración. Pero nunca había asociado ese puente con algo más. Nunca antes había sentido que aquel puente tuviera un significado. Pero ahora, viendo esa imagen en el lienzo, algo dentro de ella se encendió, como una advertencia. Magda, sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad, se dirigió hacia el puente metálico sobre el barro. Subió a su coche, encendió el motor y comenzó a conducir por la ruta. Sabía que por esa zona no se podía ir rápido. La niebla densa y el clima lluvioso volvían el camino peligroso. Sin embargo, de alguna manera, la lentitud del trayecto le dio espacio para pensar, para dudar de lo que estaba haciendo. No estaba segura de por qué se sentía obligada a estar allí, en ese lugar al que su pintura la había llevado. Cuando llegó, la escena que se desplegaba ante ella la hizo detenerse. Las luces de los patrulleros brillaban a través de la niebla, y el sitio estaba colmado de policías. Magda sintió una punzada de incomodidad, pero también una extraña sensación de que algo la empujaba a seguir adelante. Caminó hacia el cordón policial, y entre los oficiales, vio una figura familiar, Wen, el detective. Al verlo, algo dentro de ella se tranquilizó. Bajó del coche y se acercó a él. Wen la miró y, sin sorprenderse, la observó en silencio mientras ella le relataba cómo había seguido la pista del retrato hasta este lugar. Él confirmó lo que Magda temía. Había pintado al joven muerto. El cadáver fue encontrado allí, arrastrándose en el barro hasta morir, después de haber sido arrojado medio muerto con un golpe letal en la cabeza. Quien lo arrojó pensó que estaba muerto, pero no lo estaba. El barro amortiguó su caída, dándole unos segundos más de vida. En esos breves instantes, dejó un mensaje en el barro, un número. Nadie sabía aún qué significaba, pero tanto Wen como Magda estaban seguros de que sería crucial para entender la muerte del joven. La artista volvió al taller, con una sensación extraña pero reconfortante de determinación. Decidida, se sentó frente a su lienzo, sintiendo que esta vez todo estaba en su lugar. Ya no había dudas, no había incertidumbre.
El miedo y la angustia que antes la paralizaban se habían desvanecido, reemplazados por una claridad inexplicable. No sentía la presión de sus antiguas musas, aquellas que ya no la visitaban con la misma frecuencia, pero algo dentro de ella le decía que debía pintar. Esta vez, su impulso no era el de una simple necesidad creativa, sino el de un propósito más grande. El pincel en su mano parecía moverse con confianza, trazando líneas seguras sobre el lienzo. Algo profundo y casi instintivo le decía que estaba colaborando con una causa importante, aunque no podía entender completamente qué era. Las imágenes fluían de su mente como nunca antes, y cada trazo parecía estar guiado por una fuerza ajena a ella, como si fuera una extensión de algo más grande, algo más allá de su control. Mientras la pintura tomaba forma, la artista sabía que esta obra no solo era para ella. No era solo una creación personal, era un eslabón en una cadena mucho más oscura y misteriosa. Algo dentro de ella le aseguraba que estaba en el camino correcto, aunque el destino que la aguardaba todavía era incierto. Con cada pincelada, la conexión con aquel joven, con su historia, y con lo que había dejado atrás, se volvía más fuerte. Y aunque su mente seguía llena de preguntas, ya no sentía miedo. Solo una necesidad urgente de terminar lo que había comenzado. Con una renovada tranquilidad, la artista retoma su obra, dejando que su pincel siga las imágenes dictadas por su mente. Comienza trazando un rostro con delicadeza y, poco a poco, plasma detalladamente paisajes y lugares que su cabeza le revela. Cada pincelada no solo señala el rostro de un fallecido, sino también el lugar donde yace su cuerpo y pistas clave sobre su muerte. Sus pinturas se convierten en un puente entre el mundo de los vivos y los muertos, ayudando a desenterrar secretos, revelar verdades ocultas, e incluso señalar a los responsables de los crímenes. Con cada obra, la artista no solo honra a los que ya no están, sino que se convierte en una pieza esencial para evitar futuras tragedias. Al terminar su obra, la artista observa el retrato completado, el rostro de una mujer de unos 60 años, con cabello castaño ondulado y un inquietante detalle en el fondo, un blanco de tiro como los utilizados en prácticas de armas. Este detalle la lleva a recordar el antiguo Club de la Ballesta, un lugar ubicado a pocos kilómetros del puente metálico que ya había sido clave en un caso anterior. Decidida, se dirige hacia allí. Al llegar, descubre que el club, aunque en ruinas, no está del todo abandonado. La fachada del edificio, que alguna vez sirvió como buffet, ahora muestra señales de haber sido adaptada como vivienda. La artista, con el corazón latiendo aceleradamente, siente que su pintura la ha guiado una vez más hacia el centro de un misterio que espera ser resuelto. Cada paso hacia la puerta era un acto de valentía forzada. El ambiente se volvía más opresivo, y el sonido de sus pisadas parecía resonar con ecos lúgubres en el silencio del lugar. Finalmente, llegó al umbral y tocó la puerta. Cuando ésta se abrió, su cuerpo se tensó al instante. La mujer que apareció frente a ella era idéntica a la que había pintado horas antes. Magda sintió un frío aterrador recorrerle la espalda, pero mantuvo la compostura y le explicó a la mujer, con una voz pausada, que no debía preocuparse. Para su sorpresa, la anfitriona le sonrió amablemente y la invitó a entrar. Dentro, el aire estaba cargado de un olor penetrante, metálico, mezclado con algo más que no podía identificar del todo. Mientras Magda narraba cómo su don la había guiado hasta allí, la mujer la observaba con un interés casi inquietante. Sin previo aviso, un golpe contundente en la cabeza la derribó. Cayó al suelo, incapaz de sostenerse, mientras el dolor palpitante y el zumbido en sus oídos la mantenían al borde de la inconsciencia. Sentía cómo era arrastrada, su cuerpo rozando un suelo áspero y frío. Cuando volvió en sí, estaba tirada en un cobertizo oscuro, el aire impregnado de un hedor nauseabundo. Al girar la cabeza, vio un cuerpo en avanzado estado de descomposición junto a ella.
A pesar de la putrefacción, los rasgos eran inconfundibles. El cadáver tenía el mismo rostro que la mujer que le había abierto la puerta. Gemelas. Una viva, otra muerta. La verdad golpeó su mente como un mazazo, mientras el pánico comenzaba a apoderarse de ella. La gemela viva apareció en la penumbra, empuñando un objeto pesado en sus manos. Sus pasos eran firmes, su mirada fría, decidida a acabar con ella. La artista intentó moverse, pero el golpe anterior la había dejado sin fuerzas. Observó impotente cómo la figura se alzaba sobre ella, lista para el golpe mortal. De repente, un estruendo seco retumbó en el cobertizo. La cabeza de la mujer explotó en un amasijo de sangre y fragmentos óseos, esparciendo restos por todo el cobertizo. Su cuerpo cayó pesadamente al suelo, inmóvil. Desde la entrada, el detective Owen surgió con el arma aún humeante en sus manos. Había llegado justo a tiempo para salvarla. Mientras el silencio regresaba al cobertizo, Magda permaneció tendida, cubierta de sangre y temblando, incapaz de apartar la vista del cadáver. Sabía que su don la había llevado hasta allí, pero ahora también comprendía que su conexión con la muerte era más peligrosa de lo que jamás había imaginado. Tras calmarse, Magda escuchó al detective narrar la oscura cadena de eventos. El joven, motivado por encontrar justicia para su novia asesinada, había continuado la investigación por su cuenta. Su búsqueda lo llevó al Club de la Ballesta, donde conoció a las gemelas de 60 años, hermanas del dueño de una casona abandonada. En ese lugar, tiempo atrás, se había descubierto el cadáver enterrado de su novia. Las gemelas, temerosas de que la investigación permitiera confiscar la propiedad y evitar que la heredaran, habían participado en el encubrimiento del asesinato. Al enterarse de que el joven había llegado demasiado cerca de la verdad, lo golpearon brutalmente, lo encerraron en el baúl de un auto y lo llevaron al puente metálico. Allí, creyéndolo muerto, lo arrojaron al lecho seco del arroyo. El impacto no fue mortal, y la mezcla de barro amortiguó sus heridas, dándole apenas unos instantes de vida. Con sus últimas fuerzas, el joven escribió el número de la patente del auto que lo había transportado, dejando una pista crucial para resolver el caso. Una de las hermanas, consumida por el remordimiento tras haber participado en el asesinato del joven, tomó la decisión de confesarlo todo a la policía. Sin embargo, este acto de arrepentimiento desató la furia de su gemela, quien la asesinó para silenciarla y ocultar la verdad. Su cuerpo fue arrojado al cobertizo, donde posteriormente la artista lo encontró. El detective Owen, al esclarecer los hechos, subrayó que la visión de Magda no había fallado, había sido precisa desde el inicio. La existencia de las gemelas, idénticas en apariencia, había creado la confusión que encubría la oscura verdad tras los crímenes.